Hola a todos, les doy la bienvenida al canal Sabiduría Consciente. A medida que envejecemos, hay 3 etapas complicadas que necesitamos enfrentar para prolongar nuestra vida. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Es fundamental que los mayores las conozcan de antemano. La existencia es similar a un sueño, y el tiempo vuela. En un instante, hemos transaccionado de la juventud a la vejez. Ahora, el cabello gris adorna nuestras cabezas, y ya no podemos ascender más montañas. Aunque se afirma que la flor del árbol de occidental es la más hermosa, muchos ancianos se sienten desorientados al enfrentar el proceso de envejecimiento. En realidad, el cuerpo de algunos de ellos se va debilitando poco a poco, y su salud suele ser precaria. Deben lidiar con múltiples desafíos emocionales, físicos y con la sensación de soledad. Ciertamente, nuestros antepasados tenían razón al afirmar que la existencia de un individuo es comparable a escalar una montaña. La trayectoria de una persona se asemeja a ascender a una cumbre. Una vez que logramos llegar a la cima, aunque podemos disfrutar de las vistas más impresionantes, lo que nos aguarda es un descenso. Ascender la montaña puede ser sencillo, pero el camino hacia abajo es complicado. Así, la vida de un ser humano se puede entender como un ciclo de 12 fases. Iniciamos en la juventud, transitamos por la adultez, la vejez, la enfermedad y la muerte, y finalmente entramos en un ciclo de renacimiento. Al igual que las estaciones que cambian. A diferencia de la juventud a los 17, la vejez a esa misma edad resulta aún más evidente. En un inicio, se creía que tras la jubilación deberíamos experimentar una vida satisfactoria. No obstante, al ir cumpliendo años, muchas personas, especialmente después de los 50, comienzan a evidenciar signos de envejecimiento, como si estuvieran sufriendo un desgaste. Por lo tanto, si deseamos alcanzar los 99 años o incluso más de un siglo, es fundamental cuidar de nuestra salud. Investigaciones científicas indican que la tasa de envejecimiento se intensifica a los 34, 66 y 78 años. Además, los intervalos de edad entre los 60 y los 64, así como entre los 75 y 79, son momentos especialmente críticos. En un principio, se creía que al llegar a la vejez, uno podría saborear los placeres de la vida. No obstante, en este camino que aparenta estar lleno de alegría, surgen 3 dificultades relacionadas con la percepción de la edad y la salud mental. Nuestros antepasados sostenían que si lograbas superar estos 3 retos, tu vida podría extenderse. La expresión cuando se envejece, hay 3 dificultades que enfrentar se origina de esta creencia. El primer desafío se presenta al alcanzar los 55 años. Las personas mayores consideran que este es el primer obstáculo en el trayecto de la vida. ¿Por qué se menciona a los 55 como un reto? Nuestros antepasados sostenían, desde su perspectiva subjetiva, que existía una conexión intrínseca entre la vida y los números. En los antiguos textos se menciona que el universo se sostiene en un equilibrio entre las fuerzas opuestas del yin y el yang. Esta dualidad se manifiesta en diversos aspectos de la existencia, como el cielo y la tierra, el blanco y el negro, así como en la distinción entre hombres y mujeres. En esta cosmovisión, los hombres representan el yang, asociados a los números impares, mientras que las mujeres encarnan el yin, vinculándose con los números pares. Al sumar todos los números del 1 al 10, se obtiene un total de 55. Por lo tanto, nuestros ancestros llegaban a la conclusión de que al alcanzar los 55 años, una persona se encontraba en la cúspide de su vida. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿quién realmente puede afirmar haber vivido una vida perfecta? Por esta razón, los ancianos de antaño designaron a los 55 años como la plenitud de la vida, un momento de reflexión y valoración de las experiencias acumuladas. Este reconocimiento de la plenitud en la vida invita a una profunda apreciación de cada etapa, en lugar de buscar una perfección inalcanzable.
respecto a la creencia de que al alcanzar los 55 años se debe reflexionar sobre la propia vida. También existe en el folclore un dicho que sugiere que al llegar a esta edad es necesario evaluar el estado de salud. Sin embargo, es importante recordar que estas son meras tradiciones populares, impregnadas de un contexto cultural específico. A menudo, estas creencias reflejan la sabiduría colectiva de generaciones pasadas y pueden ofrecer valiosas lecciones sobre la importancia del autocuidado y la introspección. No obstante, es fundamental abordarlas con una mente crítica, reconociendo que cada individuo vive su vida de manera única, y que la salud y la plenitud no se limitan a una edad determinada. Estas prácticas culturales, aunque enriquecedoras, no deben convertirse en mandatos absolutos, más bien, pueden servir como guías que invitan a una mayor reflexión sobre nuestra salud y bienestar a lo largo de todas las etapas de la vida. En un primer análisis desde la perspectiva científica, es importante destacar que, en tiempos antiguos, la tecnología y la medicina estaban en un estado de desarrollo muy limitado. Esto resultó en una esperanza de vida bastante corta, que apenas superaba los 50 años. Por lo tanto, alcanzar los 55 años era visto como un signo de longevidad en esa época. De esta forma, se forjó la creencia de que los 55 años representan un umbral significativo en el ciclo de la vida. Con el avance de la medicina moderna, hemos visto un aumento considerable en la esperanza de vida promedio en muchos países, incluyendo el nuestro, donde ahora se estima en alrededor de 78 años. A pesar de este avance, los 55 años continúan siendo considerados una frontera entre la mediana edad y la vejez. Es crucial que, al llegar a esta etapa, las personas se preocupen por su salud. Problemas como la hipertensión, el colesterol elevado o la diabetes pueden manifestarse si no se toman medidas preventivas. Ignorar el cuidado de la salud en este momento crítico puede llevar al desarrollo de enfermedades crónicas en la vejez, lo que resalta la razón por la cual nuestros antepasados consideraban que los 55 años eran una etapa crucial que merecía atención y cuidado. Por otro lado, otro hito importante se presenta a los 66 años. Más allá de los 55, nuestros ancestros creían que al cumplir 66 años se enfrentaba a un nuevo obstáculo en el recorrido de la vida. Esta percepción se respalda con refranes populares que se han transmitido en las comunidades rurales, como el que dice, 66, 66, no te mueras rápido. Esta frase encierra una tradición particular. Al llegar a esta edad, se considera necesario adquirir un trozo de carne de cerdo que debe pesar exactamente 6 libras. Esta carne, al ser llevada a casa, se convierte en un símbolo de protección, ya que se cree que al comer 6 bocados de ella en la puerta, se ahuyentarán las desgracias. De esta manera, la cultura popular refuerza la idea de que al cumplir 66 años es fundamental celebrar este nuevo capítulo de la vida con rituales que, según la creencia, ayudan a enfrentar los desafíos venideros. ¿Por qué se afirma esto? De acuerdo con la sabiduría de nuestros antepasados, alcanzar el cumpleaños número 66 implica el peligro de experimentar infortunios, y esta etapa de la vida se considera arriesgada. Al mismo tiempo, en la cultura popular se sostiene que cumplir 66 años es también un signo de buena fortuna. Por lo tanto, siguiendo las creencias de nuestros ancestros, los 66 años representan otro umbral significativo que merece atención. En tercer lugar, el tercer desafío se manifiesta a los 73 y 84 años. En las comunidades rurales, existe un refrán que dice, 73, 84, no te mueras rápido. Esta expresión indica que al alcanzar los 73 o los 84 años, surge el tercer obstáculo en el transcurso de la vida. Superar estas dos etapas significa que la existencia del anciano se vuelve más satisfactoria. ¿Cuál es la razón detrás de esta afirmación?
Los ancianos consideran que los 73 y 84 años están asociados con la sabiduría. Según ciertos documentos históricos, Confucio falleció a los 73 años y Mencio a los 84. En la historia de nuestro país, no ha habido muchos sabios, además de Wang Yangming y algunos otros. En tiempos antiguos, aunque los emperadores eran los soberanos de una nación, no se pueden comparar con los sabios. Ni siquiera figuras como Insi Huang, An Wu, Tang Son o Sun Tzu, así como Genghis Khan, alcanzan la relevancia de los sabios. La gente común muestra un profundo respeto por ellos, y por esta razón, se dice, la edad de Confucio es 73 años y la de Mencio, 84 años. De este modo, estos dos números se han convertido en hitos en la etapa de la vejez. Desde una perspectiva científica, al llegar a los 73 o 84 años, debido al deterioro de las funciones corporales, también se considera que se entra en la vejez avanzada. Al llegar a estas edades, se entra en el límite de la longevidad, y los ancianos, influenciados por factores psicológicos y otros, pueden experimentar ansiedad y miedo. Por lo tanto, surge la idea de que los 73 y 84 son hitos. Lo mencionado anteriormente es un refrán heredado de nuestros antepasados, pero a medida que las condiciones de salud han evolucionado, esta frase ha perdido gran parte de su relevancia práctica. Por lo tanto, al entrar en la etapa de la vejez, no solo es importante adoptar una actitud positiva y esperanzadora, sino también cuidar la salud de manera científica. Solo de esta forma se puede prolongar la vida. Al alcanzar la vejez, es esencial comprender que entre los 70 y 75 años, mantener 7 hábitos saludables es fundamental para lograr una vida larga. La existencia es transitoria, como el agua que corre. La duración de la vida está intrínsecamente vinculada a la existencia, la muerte y la enfermedad. En épocas pasadas, se pensaba que a los 60 años una persona ya era considerada anciana. Sin embargo, gracias al progreso de la ciencia y la tecnología, así como a la mejora en la atención médica, en la actualidad se considera que la vejez comienza a los 70 años. Un ejemplo de esto son Biden y Trump, quienes superan los 80 años, pero aún están inmersos en la carrera electoral de 2024, actuando casi como si fueran jóvenes. Según algunos datos, la expectativa de vida promedio en el mundo es de 71 años, mientras que en nuestro país es de aproximadamente 78 años y en Japón alcanza los 83.7 años. Para lograr una vida prolongada, además de los genes, el estilo de vida y el acceso a la atención médica son factores que influyen de manera significativa en la longevidad. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Es fundamental reconocer que entre los 70 y 75 años, es necesario adoptar 7 hábitos saludables. ¿Por qué este rango de edad es crucial para las personas mayores? Como dice el dicho, al alcanzar los 70, uno entra en la vejez. Desde el punto de vista biológico, la vejez se categoriza en 3 fases: juventud temprana, de 45 a 59 años, juventud media, de 60 a 74 años, y vejez avanzada, de 75 años en adelante. Por lo tanto, el periodo de 70 a 75 años se considera un intervalo vital. Si se gestionan adecuadamente estos 5 años y se preserva una buena salud, se garantizará una mayor longevidad. Nuestros antepasados también tenían un refrán: a los 73 y 84, es preferible no relajarse. Esto sugiere que, al cruzar la frontera de los 75 años, es esencial estar alerta, ya que al alcanzar los 84 se experimentará otro punto significativo. Por lo tanto desde la perspectiva biológica como de las creencias tradicionales, estos 5 años son cruciales para asegurar una vida prolongada.
¿Cuáles son esos 7 hábitos saludables que deben cultivarse entre los 70 y 75 años? 1. Mantener la mente activa, no dejarse engañar. Al llegar a esta etapa de la vida, es común experimentar confusión. Es necesario estar alerta para prevenir la demencia senil y evitar preocupaciones por el olvido de cosas importantes. 2. Ejercicio físico constante. Muchos adultos mayores, tras su jubilación, tienden a relajarse y pasar el tiempo en casa sin hacer actividad física. Sin embargo, es crucial salir al aire libre y realizar ejercicios diarios que favorezcan la salud cardiovascular y la resistencia física. 3. Seguir una alimentación equilibrada. Al alcanzar esta edad, es vital mantener hábitos alimenticios saludables y evitar alimentos con exceso de grasas y aditivos. En su lugar, es recomendable consumir abundantes frutas, verduras y proteínas. 4. Evitar entornos tóxicos. Los lugares cargados de rencor y odio deben ser evitados, ya que pueden generar estrés y ansiedad. 5. Administrar los gastos con sensatez. Al llegar a los 70, muchos ancianos cuentan con pensiones y pueden disfrutar de la vida. Pero es importante ser cautelosos con sus gastos y considerar el bienestar de sus familias. 6. Alejarse de relaciones perjudiciales. Es esencial cultivar amistades de calidad en lugar de enfocarse únicamente en la cantidad, ya que el entorno social actual no siempre es positivo. 7. Buscar apoyo emocional. Estar rodeados de personas que brindan apoyo y amor es fundamental para mantener una buena salud mental y emocional en la vejez. Con estos hábitos, se puede vivir una vida larga y saludable, disfrutando de los años dorados. La sociedad es bastante sencilla, lo que resulta complicado son las personas. Por eso, al llegar a los 70 años, es particularmente beneficioso dejar de lado a ciertos amigos que solo están para divertirse. Esto se debe a que, en momentos críticos, algunos de esos amigos no solo pueden no ofrecer ayuda, sino que incluso podrían perjudicar a la familia del adulto mayor. Esto es algo que resulta evidente. A partir de los 70, los ancianos también deben darle más importancia a su familia y no incrementar la carga de sus seres queridos. Alejarse de ciertos amigos fiesteros es la decisión más adecuada. En conclusión, durante el periodo que abarca entre los 70 y los 75 años, en esos 5 años, si se desea apreciar la vida, además de vivir de manera saludable según la ciencia, es importante evitar ciertos lugares que generan energía negativa. Esta es una recomendación que los adultos mayores deberían seguir. Una mujer de 70 años llora en soledad, residiendo en el hogar de su hija, donde su yerno la ha tratado con amabilidad, pero ahora él desea que se marche. En realidad, cuando se alcanza la vejez, incluso si se dispone de abundantes recursos, la mayoría de las personas, a menos que sea absolutamente necesario, prefieren no ingresar a un hogar de ancianos ni contratar a un cuidador. Sin embargo, aún esperan que sus hijos asuman la responsabilidad de su atención. Esto se debe a que entre los ancianos y sus hijos existe un lazo familiar que nunca se quiebra. Además, los adultos mayores experimentan una mayor felicidad cuando son sus hijos quienes se encargan de su cuidado. Y es natural y digno de reconocimiento desear esto. No obstante, para que este deseo se cumpla, además de contar con hijos obedientes, los ancianos deben ser justos y equitativos en su relación con ellos, evitando favorecer a uno por encima del otro. En la vida cotidiana, muchos ancianos logran alcanzar esto. Sus hijos están dispuestos a cuidarlos con alegría y esmero, lo que hace que su vida en la vejez sea, por naturaleza, feliz y confortable. Sin embargo, hay algunos ancianos que no valoran esto, y su vida en la vejez resulta ser infeliz, una situación que ellos mismos han generado. La tía Zen, de 67 años, forma parte de este grupo de personas mayores. Primero residió en el hogar de su hijo y luego en el de su hija. Durante ese periodo, tanto su hija como su yerno la trataron con amabilidad,
especialmente su yerno, quien la cuidó como si fuera su propia madre. Ella se sentía muy feliz y contenta. Sin embargo, ahora su yerno ha expresado que desea que se mude. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Voy a compartirte mi situación. En este momento, resido en Sensó. Cuando era más joven, trabajaba en una empresa y mi esposa era docente. Ambos teníamos empleos estables. Juntos, nuestra pensión mensual ascendía a 8.000 yuanes. Por lo tanto, creíamos que nuestra vida de jubilado sería tranquila y sin preocupaciones. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que estaba subestimando la realidad. Criamos a 2 hijos, un niño y una niña. Afectados por las tradiciones, siempre tuvimos una inclinación hacia el hijo y, en contraste, menospreciamos a la hija. Incluso después de que crecieron, mantuve esta misma postura. Pasaron más de 20 años y, cuando mi hijo y mi hija se casaron y empezaron sus propias familias, yo me jubilé y mi hijo tuvo un bebé. En ese instante, me pidió que lo ayudara con el cuidado del pequeño. Me sentí muy contento de aceptar. Sin embargo, lo que sucedió en el hogar de mi hijo fue sorprendente. Durante la etapa de convalecencia de mi hijo, me resultó bastante complicado cuidarlo. Para contribuir a su recuperación, no solo le hice sopa de pollo, sino que también le preparé sopa de pescado. Incluso en los días más calurosos, continuaba insistiendo en que consumiera caldo de mijo. Sin embargo, él no colaboraba. La comida que preparaba con tanto esmero, a menudo solo la degustaba y luego dejaba de comer. Por esta causa, le hice reclamos en repetidas ocasiones, pero resultaron inútiles. Él desaprovechaba la comida, por lo que solo podía alimentarme yo. A pesar de tener problemas de salud, mi carácter se volvió más complicado. Frecuentemente, él se enojaba conmigo sin motivo aparente y en ocasiones ni siquiera comprendía que había hecho mal. En esos momentos, él empezaba a gritarme. Se consideraba un experto en el cuidado de niños, ya que había criado a sus propios hijos, pero no atendía mis recomendaciones. Deseaba que hiciera las cosas a su manera, a pesar de que era consciente de que sus enfoques eran erróneos. Sin embargo, aunque me irritaba, debía acatarlo. Esto afectó negativamente a mi nieto. Lo que más me resultaba difícil de tolerar era que, en el hogar de mi hijo, no solo debía esforzarme mucho y soportar abusos, sino que también tenía que asumir los costos del hogar. Los gastos cotidianos, así como el dinero para medicamentos y la leche, eran completamente mi responsabilidad. Antes, mi esposa y yo llevábamos una vida sin preocupaciones, pero después tuvimos que ajustarnos y cuidar cada centavo. Esta situación persistió durante varios años. En ese momento, de repente me enteré de que mi esposa se encontraba en el hospital. Aprovechando la circunstancia, me despedí rápidamente de mi hijo y volví a casa para cuidar de ella. Su salud era alarmante y, durante ese periodo, mi yerno me apoyó en el cuidado de mi esposa, sin quejarse en ningún instante. Sin embargo, mi hijo ni siquiera se había acercado al hospital para vernos, ni había realizado una llamada para preguntar cómo estábamos. Solo después de que mi esposa falleció, regresó para ayudar con los arreglos del funeral. Tras su fallecimiento, me sentía profundamente mal, como si hubiera perdido mi identidad. Un vecino, al notar mi estado, se preocupó por mí y rápidamente llamó a mi hijo para ponerlo al tanto de mi situación. Creí que mi hijo vendría a ayudarme, ya que es mi hijo. Sin embargo, no esperaba que, después de escuchar a mi vecino, no tuviera ninguna reacción, como si nada hubiera sucedido. Me sentí completamente abatido. En otro orden de ideas, mi yerno, al conocer mi situación, vino al día siguiente, me recogió y me llevó a su hogar, mencionando que tanto él como su esposa se encargarían de mí. Al principio, pensé que era solo una broma,
pero la verdad era que, desde que llegué a la casa de mi yerno, no tenía que hacer nada. Ni siquiera las tareas más sencillas, como llevar a los niños a la escuela, eran mi responsabilidad. Mi yerno afirmaba que no quería que me fatigara, así que podía hacer lo que deseara. Él me apoyaba y frecuentemente me decía que solo debía preocuparme por ser feliz, todo lo demás no tenía importancia. Lo que más me impactó fue que, al cocinar, mi yerno le decía a su esposa que solo añadiera un poco de sal, sin otros sazonadores. Para ser honesto, al estar en casa de mi hija, me sentí tan a gusto como si estuviera con mi propia madre. Era muy feliz en el hogar de mi hija. 2 años después, un día, mi hijo, que rara vez aparecía, llegó con varias personas a casa de mi yerno para visitarme. Mi hijo insistió en que me mudara con ellos por un tiempo. Su actitud me llenó de alegría, así que no dudé en preparar mis cosas para irme a vivir con ellos. Cuando llegué a la casa de mi hijo, me recibieron amablemente, aunque sentía que no era tan bienvenido como lo era con mi yerno. A pesar de eso, me sentía contento. Al principio, creí que me habían invitado a vivir con ellos solo para asegurarme, pero me equivoqué. Después de un par de meses, mi hijo me comunicó que tenía la intención de mudarse a un lugar más amplio y que ya había encontrado uno, pero necesitaba 600,000 yuanes para poder hacerlo. Así que me pidió ayuda. Mientras organizaba el funeral de mi esposa, informé a mis hijos que, tras una vida de esfuerzo, solo contaba con 650,000 yuanes. Ahora, mi hijo me pedía que le diera 600,000. Eso no podía ser posible. Además, mi esposa me había avisado que, hasta el último instante de mi vida, no debía dar ese dinero a nadie, ni siquiera a mis propios hijos. Después de varios días de meditación, le expliqué a mi hijo que no podía aceptar esa solicitud, ya que si le daba todo mi dinero, ¿qué podría responderle a mi hija y a mi yerno si llegaban a preguntar? Además, iba a requerir esa suma para mi propia jubilación. No podía simplemente dárselo todo. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Antes de que mi hijo tuviera la oportunidad de contestar, su esposa interrumpió y afirmó que la herencia debía ser para el hijo. Según la tradición, la hija ya estaba casada y no tenía derecho a recibir nada. Además, solo nosotros 3 éramos conscientes de esta situación y su hija y yerno jamás se enterarían. Luego, mi hijo me aseguró que no debía preocuparme, si les proporcionaba los 600,000 yuanes para la compra de la nueva casa, se encargarían de velar por mí en mi vejez. Y si no lo hacían, no habría inconvenientes, ya que nunca dirían nada al respecto. A pesar de lo que comentaban, mantuve mi postura de no ceder el dinero. En ese momento, su esposa comenzó a amenazar con divorciarse. La situación se tornó insostenible. Al final, no encontré otra alternativa y consintió en entregar los 600,000 yuanes para que adquirieran la vivienda. Después de que adquirieron la casa, mi hijo y su esposa estaban felices, pero dejaron de prestarme atención. Un día, al notar que ya no me tomaban en cuenta, decidí marcharme. No obstante, las dificultades que enfrenté no fueron suficientes. De repente, un día, mi yerno me llamó para decirme que quería llevar a sus hijos a vivir a otro sitio. No pude permitir que se fueran y permanecí allí esperando su regreso. Al final, tras un largo periodo de reflexión, opté por no visitar a la casa de mi hijo. Sin embargo, cuando volví con mi yerno, me comentaron que estaban ocupados y que tenían que mudarse. En ese instante, comprendí que la existencia de los mayores es distinta. No puedo hacer nada en mi hogar, no tengo habilidades culinarias y me falta energía para moverme. No obstante, ahora me he dado cuenta de que no se puede depender de los demás en este mundo, la vida de los ancianos es dura y despiadada.
Si uno no se cuida a sí mismo, nadie lo hará por él. Durante toda mi existencia, he dedicado mi vida a mis hijos y he trabajado arduamente para mantenerlos, pero lo que he obtenido a cambio son problemas y situaciones difíciles de manejar. A través de todo lo que he experimentado, he comprendido que hay muchas cosas en este mundo que escapan a nuestro control, por lo que debo atenderme a mí mismo, y no siempre puedo hacer lo que deseo. Actualmente, resido solo, a pesar de tener una amplia familia, sin embargo, me he vuelto un tanto indiferente hacia los conflictos familiares. No deseo enfrentar estos inconvenientes, ya que hay numerosos aspectos de la vida que no se pueden controlar. En el fondo, mantengo una fe en la vida. El sufrimiento y la desilusión que he experimentado, aunque son complicados, representan solo una fracción de mi existencia. A pesar de esto, sigo teniendo la esperanza, al igual que la mayoría de las personas, de disfrutar de una vida plena. En resumen, con el paso del tiempo, todos deberían aprender a apreciar a la familia y a mantenerse alejados de la negatividad. La familia es fundamental, y lo que realmente deseamos es vivir una vida satisfactoria.